Mencionaba yo a Marco Rubio. Marco Rubio es una persona que compitió con Donald Trump en las primarias de 2000, para las elecciones de 2016, y dijo cosas horrorosas sobre él, igual que lo hizo Nikki Haley, que ahora también está nominada a algún puesto. Los máximos críticos de Trump dentro del Partido Republicano hoy son sus incondicionales, gente que dijo que era un peligro y que ahora le lamen las suelas de los zapatos con una desvergüenza absoluta. Yo no entiendo cómo se puede ser incondicional de alguien, mucho menos de alguien como Donald Trump, pero no entiendo cómo se puede ser incondicional de alguien. Y quería yo simplemente darles este ejemplo, no voy a decir nada más. El señor que habla a continuación se llama Troy Nehls. Fue sheriff ultraconservador, y es diputado por el estado de Texas, que es un estado ultraconservador desde siempre. Estos son dos cortes de cosas que acaba de decir esta semana. Díganme ustedes díganme qué les parece. If Donald Trump says terrorists work, period. Because Donald Trump is really never wrong. Think about it, he's never wrong. Donald Trump nunca se equivoca. Sabemos que los aranceles no funcionan para lo que los quiere usar Donald Trump, sirven para hacer el proteccionismo de tu economía, pero no sirven para perjudicar hacia otros países, como él cree que China o México van a pagar los aranceles que le imponga a los productos importados de estos países. Pero este hombre está convencido, o por lo menos dice estar convencido, que Donald Trump nunca se equivoca. Quizás sabe que a Donald Trump eso es lo que le gusta oír, pero aún así, decir lo que le gusta oír a un personaje como Donald Trump para quedar bien con él, a mí me parece un nivel de indecencia solo alcanzado por esto. There's no question he's the leader of our party. So now he's got a mission statement, his mission, and his goals and objectives, whatever that is, we need to embrace it. All of it. Every single word. If Donald Trump says jump 3 feet high and scratch your head, we all jump 3 feet high and scratch our heads. That's it. Y eso es todo. Si dice salta un metro y ráscate la cabeza, nos saltamos la cabeza, y eso es todo. Así es como se apoya a los tiranos. Así es como funcionan los psicofantes, los que siempre le endulzan el oído como Wormtongue estoy pensando en Juego de Tronos, ¿Juego de Tronos o en El Señor de los Anillos? Creo que es El Señor de los Anillos. Me van a matar los tolkienistas, perdón. Como Wormtongue lo hace, endulzarle el oído al poderoso para ver si sacas beneficio de ello, aunque perjudiques a toda una ciudadanía. Este es el nivel de sectarismo cada vez más frecuente en el mundo de Donald Trump, porque Donald Trump está nominando gente a puestos enormemente importantes con base en su lealtad hacia él, no con base en su lealtad hacia la Constitución de los Estados Unidos, ni con base en su lealtad hacia el pueblo de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos.